Muy buenas tardes, mis amados y amadas, que el Señor les bendiga. Un privilegio volvernos a ver por este medio. Gracias por permitirme ese privilegio. Y antes de iniciar la tercera parte de este estudio acerca de los últimos tiempos, vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta tarde, por el privilegio, Señor, que tú nos das de podernos reunir para ser enseñados por tu palabra, para escudriñarla con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien abra los ojos de nuestro entendimiento, quien abra nuestros oídos, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra la siembre en nosotros, Señor, y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento, rompe, Señor, yugos de ignorancia, yugos de temor, yugos de inseguridad, Señor, y que tu palabra produzca en nosotros, Señor, fe, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Un privilegio el poder estar con ustedes en esta tarde. Recordando los dos temas anteriores. En el primer tema vimos algunas de las razones por las cuales estudiar los últimos tiempos, y una de las principales es para que no temamos. A mucha gente en el ámbito cristiano hablar de los últimos tiempos y ver que se están produciendo las señales con alguna continuidad les produce mucho temor. Sin embargo, el objetivo de la palabra cuando nos habla de las profecías de los últimos tiempos es para que tengamos esperanza, para que tengamos seguridad, para que sepamos que aún en medio de los problemas o en medio de las tribulaciones tenemos a un Dios que es nuestro Padre, que nos cuida y que nos va a guardar todo el tiempo a través de esas circunstancias. Por un lado, por el otro lado, la palabra de Dios nos enseña también que los que aman su venida recibirán la corona de justicia cuando Él venga. Entonces, también esta es una enseñanza en relación a que necesitamos amar la venida de Cristo. ¿Y cómo vamos a amar la venida de Cristo si no sabemos? Esa fue la razón fundamental por la cual decidimos iniciar este tema. La enseñanza de ese día se refirió a el cronograma de los hechos de los últimos tiempos, que también son una fuente de seguridad. Comenzando por la restauración de Israel, y es a la que le sigue el arrebatamiento de la iglesia y después la tribulación. Si recordamos la palabra en Mateo capítulo 24 nos enseña varios tiempos. El primer tiempo es aún no es el fin, que ya lo pasamos. Luego está principio de dolores, que es la etapa en la cual estamos ahorita, muy probablemente ya sobre el final de la etapa de principio de dolores. En principio de dolores es cuando Israel es restaurado, de acuerdo a lo que nos enseña Ezequiel 37, que eso se comenzó a cumplir el 14 de mayo de 1948, cuando Israel fue declarada una nación independiente por Naciones Unidas. A partir de ahí, dos hechos importantes que están por suceder. Uno es la guerra profetizada en Ezequiel 38 después de la restauración de Israel, de los reinos del norte, o sea, los países que están al norte de Israel contra Israel. Parte de esos países son Irak, Irán, Siria, Turquía y todas las naciones que se independizaron de la Unión Soviética, que están al norte de Israel precisamente. Entonces, ese es un hecho que falta, y el siguiente que faltaría, que son los dos próximos hechos según la palabra, es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Para qué? Para dar lugar al inicio posteriormente de la tribulación,
a mitad de la tribulación, a los 7 años y medio, de acuerdo a los 3 años y medio, de acuerdo a lo que nos enseña el libro de Daniel, sería la abominación desoladora. Después de la abominación desoladora sería la gran tribulación, luego la venida de Cristo y la derrota del anticristo, para entrar ya en el reino milenial. Y después del milenio, una última guerra de Gog y Magog contra Israel, para ya dar lugar al juicio del gran trono blanco y la tierra nueva y el cielo nuevo, y la bajada de la nueva Jerusalén a la nueva tierra. En la gran tribulación, cuando ya se está dando la gran tribulación en la tierra, la iglesia ya está en el cielo. Y antes de que termine la gran tribulación son las bodas del Cordero. Es las bodas de la iglesia arrebatada con Cristo, previo a su venida a la tierra físicamente para derrotar a las fuerzas del anticristo. Una de las cosas que tenemos que entender claramente es que la segunda venida de Cristo es hasta el momento en el que Él desciende a la tierra y derrota al anticristo. El arrebatamiento de la iglesia es una de las señales del fin, mas no es su segunda venida, porque en ese momento Jesús viene por su iglesia y la recibe en las nubes, no en la tierra. Por lo tanto, la segunda venida es hasta el momento en el que al final de la tribulación Él viene a derrotar a las fuerzas del anticristo. Luego, la enseñanza pasada, el lunes, estuvimos hablando de lo que podemos esperar en relación a las señales de los últimos tiempos de aquí en adelante, y cuál debería ser nuestra actitud respecto a cada una de esas cosas. Una de las cuestiones que que yo veo que hay mucha especulación en la red, es acerca de la famosa marca de la bestia. Y de eso me quiero referir un momentito ahorita. La marca de la bestia es algo que se va a imponer a todas las personas que vivan en la tierra en el momento de la abominación desoladora, es decir, a los 3 años y medio de la tribulación. Sin esa marca, la persona no va a poder comprar ni vender. Y la palabra de Dios nos dice que eso es una apostasía. Hay 2 puntos acá a los cuales me quiero referir. En primer lugar, la marca de la bestia, si usted y yo hoy somos creyentes, nacidos de nuevo, nosotros no vamos a llegar a ese momento, porque el arrebatamiento de la iglesia sucede antes, mucho antes de que aparezca la marca de la bestia. Por lo tanto, deberíamos estar tranquilos en relación a ese tema. Número 1. Número 2. Es obvio que en este momento, estando la venida de Cristo tan cerca, no sé exactamente cuánto tiempo, pero ya muy cerca, es obvio que comiencen a aparecer algún tipo de tecnologías que podrían ser usadas en la marca de la bestia, pero que no son la marca de la bestia todavía. Esas tecnologías obviamente no surgen de la noche a la mañana, sino que tienen un desarrollo, un proceso de desarrollo que va a lo largo de muchos años. Por ejemplo, también ahora se está hablando de la tecnología 5G en cuanto a Internet. Esa es una tecnología que se viene desarrollando desde hace por lo menos unos 6, 7, 8 años atrás. Y hasta este momento está comenzando a implementarse. Y ya en este momento en la China
están trabajando en la implementación de la tecnología 6G. Y esa tecnología supuestamente está para dentro de unos 10 años. O sea, todas las cuestiones tecnológicas llevan un tiempo de preparación y esto no es la excepción. Entonces, podríamos estar completamente tranquilos en ese sentido, sin dejar de poner atención a los signos de los tiempos, número uno. Pero más importante que el que nos pongan la marca de la bestia, lo importante sería examinar mi corazón, porque la marca de la bestia, antes de estar en mi frente o en mi mano derecha, tendría que estar en mi corazón. Yo tendría que haber algo en mi corazón que la aceptaría. Y esto, lo que habría en mi corazón en principio sería la codicia. Mi corazón debe ser libre de toda codicia, porque al ser libre de toda codicia, si vendo o si compro no me va a importar, porque no dependo del dinero, no dependo de las cosas, dependo de la provisión de Dios, y Dios es más que suficiente para proveerme sin necesidad de marca de la bestia, ni de dinero, ni de transacciones electrónicas, ni de moneda electrónica, ni nada por el estilo. Tal como le sucedió al pueblo de Israel cuando iba de Egipto hacia la tierra prometida, que Dios les proveyó de maná, de calzado, de vestido. Nunca, el calzado y el vestido nunca se arruinó, tuvieron comida siempre. Así que este tiempo no sería la excepción si es que estuviéramos aquí para cuando sea lo de la marca de la bestia. Sin embargo, sí, obviamente hay que tener mucho cuidado de ser entendidos en las señales de los tiempos para evitar que las cosas nos sorprendan, pero no tenemos por qué angustiarnos. La palabra de Dios nos dice claramente: no teman, porque yo estoy con ustedes. En el mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Y el mensaje de ese pasaje es: si yo he vencido al mundo, ustedes lo van a vencer, porque yo estoy con ustedes, ustedes están en mí. Así que podemos tener absoluta tranquilidad, no especular, y menos especular sin suficiente información y sin suficiente formación bíblica como para saber exactamente acerca de estas cuestiones. Hoy, por ejemplo, veía en la red un debate acerca de precisamente la marca de la bestia, el mensaje pues era un tanto polémico, aunque sí tenía razón, va en la misma dirección de lo que le estoy diciendo. Para que alguien se ponga o deje que le pongan la marca de la bestia, es porque la marca, antes de estar en su frente y de estar en su mano, va a estar en su corazón. Las cosas, lo material, el dinero va a ser para esa persona mucho más importante que mantener su fidelidad a Cristo. Lo más probable entonces es que esta persona no sea una persona nacida de nuevo, sino sea simple y sencillamente un simpatizante del Evangelio, pero no un nacido de nuevo. Porque el nacido de nuevo, que conoce la palabra de Dios, obviamente su corazón no debería estar en la codicia, y mucho más sabiendo el precio que significaría ponerse la marca de la bestia. Entonces, ese es un tema que tiene que ver con lo que hoy vamos a hablar, y es el tema de prepararnos y preparar nuestro corazón para la venida de Cristo. Y no se le olvide este punto que hablé. La marca de la bestia, la gente que se va a dejar poner la marca de la bestia físicamente, es porque la tiene en su corazón. Y si la tiene en su corazón es porque la codicia es la dueña de su corazón y no el Señor. Entonces esta persona muy probablemente no sea una persona nacida de nuevo. Ahora, hablando del tema del día de hoy, el tema del día de hoy es preparándonos para la venida de Cristo. Y esto es un tema que el Señor Jesucristo le puso muchísimo énfasis. Hemos hablado de que la enseñanza del capítulo 24 y 25 de Mateo son las enseñanzas normativas, digamos, por ser lo que Cristo habló acerca de los últimos tiempos, son la columna vertebral en la cual se insertan todas las demás profecías
de los demás libros de la Biblia relacionados con los últimos tiempos, incluido el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis fue dictado a Juan por el mismo Señor Jesucristo y va en la misma secuencia de hechos de Mateo. Y eso lo podemos ver claramente cuando comparamos, por ejemplo, las etapas de aún no es el fin y principio de dolores corresponde al momento en el cual la iglesia todavía está en la tierra, y este es Apocalipsis 1, 2 y 3. Luego seguiría el arrebatamiento de la iglesia, en la perspectiva de la iglesia seguiría el arrebatamiento de la iglesia, y a eso se refiere Apocalipsis capítulo 4 y 5. Luego tenemos los juicios de la tribulación, que corresponderían a los primeros 3 años y medio, que es Apocalipsis del 6 al 11. Luego la abominación desoladora, que correspondería a los capítulos 12 al 14 de Apocalipsis. Luego la gran tribulación del capítulo 15 al 18. La segunda venida en el capítulo 19. Y de ahí ya en el 20-21 nos habla en el 20 del reino milenial, en el 21 nos habla ya de la nueva tierra, el nuevo cielo y la nueva Jerusalén, y el capítulo 22 del Apocalipsis ya son las recomendaciones finales de Jesús a su iglesia, en el sentido de no quitarle ni agregarle a las palabras de esta profecía. Entonces vamos a seguir en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, que es nuestro texto base. Y después de que Jesús nos habla de la cronología de los hechos, encontramos en el versículo 42 de Mateo 24, que dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Esa palabra preparados debería ser una palabra que nosotros marcáramos en nuestra Biblia, porque es la clave para este tiempo, estar preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus siervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no lo sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, en estos versículos nos está hablando de la necesidad de estar siempre preparados, de no bajar la guardia, de estar siempre en crecimiento, en avance en cuanto a nuestra preparación para la venida de Cristo. Note que el hecho de la cercanía de la venida de Cristo no es para que nos crucemos de brazos y esperemos su venida, es que necesitamos seguir haciendo lo que debemos hacer como hijos de Dios, como discípulos de Él, como colaboradores de Él en su obra, y trabajar arduamente como si Él no fuera a venir todavía, pero sabiendo que viene. Y parte de ese trabajo es el predicar el Evangelio, el llevar a otros al conocimiento de la verdad. Cuando uno lee los juicios de Apocalipsis, a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 18,
que se refieren a la tribulación, a la abominación desoladora y la gran tribulación, uno ve que es una serie de juicios, cada uno más duro que el anterior, y son terribles, literalmente son terribles, no hay otra palabra para describirlo, terribles. La gente que se quede después del arrebatamiento de la iglesia y tenga que pasar por algunos de esos juicios, mire, para ellos va a ser terrible. Si la situación puede ser terrible en este tiempo, la situación en este tiempo va a ser muchísimo peor. La maldad va a tener su máxima expresión en ese tiempo. Recordemos lo que dice el libro de Tesalonicenses, o la epístola a los Tesalonicenses, de que el misterio de la iniquidad ya está en acción, pero no ha entrado plenamente en acción hasta que sea quitado lo que lo detiene. Y lo que lo detiene, ¿qué es? Es la luz y la sal, que es la iglesia. O sea, la iglesia, a pesar de sus defectos, o a pesar de sus fallas, o a pesar de algunas cosas que pueden no estar bien, sigue siendo el freno de Dios para la corrupción en el mundo. El día que la iglesia sea quitada del mundo, ese día el mundo se volvió lo más horroroso de lo horroroso. Entonces, pensando en eso, deberíamos redoblar nuestros esfuerzos evangelísticos para con la gente que tenemos alrededor, para librarla de ese mal, para librarla de esos días malos que van a venir sobre la faz de la tierra. Y cuando digo días malos, son más que malos, son terribles, horribles, horrorosos, la suma de la tribulación. De hecho, la palabra de Dios dice que si no fuera por los escogidos, que se va a cortar el tiempo, ninguno sería salvo ni sobreviviría. Así que eso nos habla de la magnitud tan fuerte de lo que va a ser la tribulación y la gran tribulación. Sin embargo, si somos creyentes, somos nacidos de nuevo, estamos caminando en el Señor, estamos preparados para su venida, o nos estamos preparando para su venida, nosotros no pasaremos por la tribulación. Hay algunos que piensan que la iglesia va a ser arrebatada en la tribulación, o a mitad de la tribulación, o post tribulación, pero la palabra ya lo vimos tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Lucas, en las enseñanzas pasadas, que la iglesia va a ser arrebatada previamente a que inicien esos juicios. Muy bien, notemos algo que quiero reafirmar en cuanto a la tarea evangelizadora que tenemos cada uno de nosotros en este tiempo para con el Señor y para con la gente que todavía no conoce a Cristo. Dice en el versículo 46, más bien en el 45, dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Ese alimento a tiempo implica dos cosas. La primera, evangelismo para con aquellos que todavía no se han convertido a Cristo. Y número dos, discipulado en relación a aquellos que ya conocen al Señor Jesucristo y que deben prepararse para su venida. Recordemos que el Señor Jesucristo no nos llamó solamente a ser salvos, sino que la gran comisión implica el hecho de hacer discípulos. ¿Y qué es hacer discípulos? Es enseñarles a guardar todo aquello que Él nos ha mandado. Conocerán la verdad y la verdad les hará libre. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, todas esas cosas son las que abarcan el discipulado. El discipulado no es simplemente ya soy salvo, ya soy discípulo de Cristo. No, ese ya es un discípulo, ese es un salvo. Pero un discípulo es alguien que va mucho más allá. Es alguien que tiene ya un mayor compromiso con el Señor, que está siendo transformado en su carácter, que está sirviendo al Señor, que está haciendo una buena mayordomía, y como vamos a ir viendo en cuanto avancemos en este tema de la preparación. Entonces, lo primero que necesitamos, y obviamente para
para hacer discípulos, primero tengo que ser yo un discípulo. ¿Qué significa eso? Necesito meterme cada día más en la palabra, porque al final de cuentas lo que la palabra de Dios dice es: conoceréis la verdad, el que permanece en mi palabra conocerá la verdad y la verdad les hará libres. Entonces necesitamos permanecer en la palabra. ¿Y cómo vamos a permanecer en la palabra si no la estudiamos, la comprendemos y la ponemos en práctica y la escudriñamos? Entonces lo primero que necesitamos nosotros es meternos en la palabra del Señor cada día más. Y la segunda cosa que tiene que ver, el que lo vamos a ver un poquito más adelante, es en la intimidad con el Señor. Meternos en la intimidad con el Señor. Vemos en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, un hecho bien interesante. Dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día, dice Jesús, me dirán muchos: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre pusimos manos sobre los enfermos y sanaron. O sea, sirvieron. Pero Jesús les va a decir en ese momento: apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Y ese nunca los conocí significa: me sirvieron, eran salvos, pero no tuvieron intimidad conmigo. No quiere decir que estos se fueron al infierno. Simple y sencillamente no alcanzaron el nivel de intimidad y de relación con Cristo para ser la novia, para estar en la eternidad, en los lugares más cercanos a Cristo. Entonces, la decisión que nosotros tenemos enfrente es: ¿en dónde quiero pasar mi eternidad? Obviamente la voy a pasar en el Señor y con el Señor, pero ¿en qué morada, en qué lugar, en qué habitación de las muchas habitaciones que van a haber en la eternidad la quiero pasar? Porque recuérdese que Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, no hay una sola, hay muchas. Entonces, ¿en cuál quiero estar? ¿En la más cercana a Él o en una lejana? En dónde esté va a depender de mi preparación, va a depender de mi intimidad con Él, no solo a través de la palabra, sino en la oración. Y esto implica un cambio en la mentalidad usual acerca de la oración, porque la mentalidad de la oración para mucha gente es pedir. Sin embargo, la oración es hablar con Dios, es tener comunión con Dios, no necesariamente solo pedir. Dios es nuestro Padre. Recordémonos cuando hablábamos con nuestros papás, no necesariamente era solo para pedir, le hablábamos para ponernos al tanto de qué había pasado en nuestros días, cuáles eran nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, conocer cuál era el pensamiento de ellos. En fin, era una comunión. E igual es la oración. La oración es una comunión con Dios en la cual es cierto que pedimos, pero también dialogamos, le hablamos al Señor y esperamos las respuestas de Él. Y a veces necesitamos permanecer en silencio para escuchar lo que Él tenga que decirnos. Esa es la intimidad que necesitamos desarrollar con Él y que la palabra de Dios también nos lo dice. En Santiago capítulo 4 versículo 5, la palabra de Dios dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Entonces, lo primero, aquí ya tenemos dos cosas que son fundamentales en cuanto a la preparación que necesitamos para la venida de Cristo. La primera de ellas, entonces, es ser un discípulo, crecer en ser un discípulo de Cristo. Y eso lo logramos a través de la palabra, a través de escudriñar la palabra y a través de la comunión con el Señor, en la oración, que va más allá de la petición y se convierte en un diálogo. Y la tercera cosa que es importante, porque también la palabra de Dios nos lo enseña, en Hebreos 11 o 10:25, que no dejemos de congregarnos, y eso se complementa con lo que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
es como el buen óleo que se derrama por la cabeza, sigue por las barbas, baja por las vestiduras. Ahí envía Dios bendición y vida eterna. Entonces, 3 cosas fundamentales: leer la palabra, escudriñar la palabra, conocer la palabra, ponerla por obra. Segundo, tener comunión con el Señor. Y tercero, tener comunión con el cuerpo, ser una parte activa del cuerpo de Cristo. Entonces, una vez que somos discípulos o una vez que ya vamos en esa línea, entonces entramos en la otra línea que es simultánea y es el compartir el evangelio con las personas que no conocen a Cristo, o sea, evangelizar, testificar de Cristo para llevar a las personas hacia el conocimiento del Señor y luego llevarlas a ser también discípulos, a que esas personas no solo sean salvas, sino caminen en el camino del discipulado. Esas son las cosas primeras que nosotros necesitamos enfocarnos en este momento como preparación para la segunda venida de Cristo. Luego, del capítulo 24, que es hasta donde terminamos de leer hace un momento, comienza el capítulo 25. Y en el capítulo 25, todo el capítulo 25 es continuación del 24. Y nos habla de la preparación también en 3 áreas específicas. A través de 3 parábolas. La primera parábola, que es la parábola de las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas, que nos habla de la preparación del carácter. Luego tenemos la parábola de los talentos, que nos habla de la mayordomía, de mejorar nuestra mayordomía. Y finalmente tenemos la parábola de las ovejas y las cabras, que nos habla de el amor al prójimo, de crecer en el amor al prójimo y de crecer en obras de misericordia. Entonces vamos a comenzar hoy con la primera parábola, que es la parábola de las 10 vírgenes. Dice en Mateo 25, versículos del 1 al 13. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Notemos entonces varias cosas importantes. Está hablando de las bodas del Cordero. No está hablando del arrebatamiento. Está hablando de las bodas del Cordero. Entonces, estas vírgenes, tanto las sensatas como las insensatas, ya estaban en el cielo. ¿Correcto? Ya no se trataba de estar en el cielo o no. Se trataba de si entraban a las bodas o no entraban a las bodas. 2 características tenían ambas vírgenes, ambos grupos de vírgenes, y es que unas tenían lámparas y aceite, solo que unas tenían más aceite que las otras. ¿Y a qué se refiere la palabra de Dios en cuanto a lámparas? En primer lugar, se refiere a la palabra. Estas 10 vírgenes eran conocedoras de la palabra. ¿Por qué? Porque el Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara es luz
y la palabra es luz. Jesús es la luz del mundo y Jesús es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios también es la luz del mundo. Entonces, estas vírgenes tenían luz, tenían lámparas, tenían palabra. La diferencia estaba en el aceite. ¿Y a qué se refiere el aceite? El aceite se refiere a dos cosas importantes. La primera es el aceite representa al Espíritu Santo. O sea, tenían al Espíritu Santo. Solo que unas lo tenían en mayor grado y otras lo tenían en mínimo grado. ¿A qué se refiere el Espíritu Santo en mayor o menor grado? Para esto nos vamos a referir un poquito a la tradición judía, a la tradición en los tiempos de Jesús. Las lámparas eran encendidas o encendían con aceite que salía de las olivas. Pero para que ese aceite saliera de la oliva había que triturarla total y completamente. Y esto nos está hablando entonces de fruto de la oliva. Y el fruto, ¿cuál es el fruto que el Señor espera de nosotros? Es el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu, amor. Y después del amor, los derivados, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza. Entonces nos está hablando de desarrollar el carácter de Cristo. Para prepararnos a la venida de Cristo necesitamos desarrollar el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es hacer la voluntad de Dios. Por eso en Mateo 7, 21 al 23 Jesús les dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué es hacer la voluntad del Padre? Es negarme a mí mismo, es saber, lo que dice Jesús: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, obedézcame. Entonces, y la voluntad de Dios también es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, dice que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Esto es, aquellos que conforme a su propósito fueron llamados para que la imagen, el carácter de Cristo fuera formado en ellos. Y 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 nos habla que el Espíritu Santo nos va transformando a cada uno de nosotros de gloria en la imagen misma de Cristo, y eso habla del carácter. Entonces, no solo necesitamos conocer la palabra, no solo necesitamos tener intimidad, no solo necesitamos ser discípulos y evangelizar y servir al Señor, sino que también debemos prepararnos en cuanto a que el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu, se manifieste cada día más a través de nosotros en todos los hechos de nuestra vida. Y eso es lo que significa que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces, estas vírgenes, las sensatas, habían madurado y habían crecido en el carácter de Cristo. Eran conocedoras de la palabra, eran también llenas del Espíritu Santo y habían permitido que el Espíritu Santo creciera o formara en ellos el carácter de Cristo suficientemente. ¿Y por qué las novias? Recuérdese lo que dice también la palabra, que la iglesia es la novia de Cristo. Así que estas mujeres representaban a la iglesia y dos grupos de la iglesia. Uno, las vírgenes insensatas, son aquellas apasionadas, enamoradas de Cristo, y las vírgenes insensatas son las que son salvas, pero no llegan a ese nivel de enamoramiento, de agradecimiento, a ese nivel de compromiso, a ese nivel de pasión por el Señor. Y esto tiene que ver con la primera carta también de Jesús a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2. Y le dice: tú eres una iglesia fenomenal, trabajas muchísimo, has mantenido mi palabra, te has mantenido en firme, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Es esa pasión, ese enamoramiento, ese compromiso, y es obvio, nadie se va a casar con una novia desapasionada, pues, o con un novio desapasionado. Una primera característica
de una novia o de un novio es que esté enamorado de su pareja, pues. Entonces, y Jesús es igual. Él se va a casar con aquel segmento de la iglesia que esté enamorada de él, lo cual no implica que ese resto de la iglesia no sea arrebatado y no vaya a tener vida eterna. Sí la va a tener, pero recordemos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y entrar en el reino equivale a vivir en la Nueva Jerusalén. ¿Y qué dice la palabra de la Nueva Jerusalén? Es la esposa de Cristo. Así que en la Nueva Jerusalén van a vivir los que sean la esposa de Cristo. Fuera de la Nueva Jerusalén vivirá el resto de creyentes salvos de acuerdo a qué tan cerca o lejos. Eso va a estar de acuerdo a su relación con el Señor. A medida que la relación sea una relación un poco más intensa, pues va a vivir más cerca, menos intensa, más lejos. Otra cosa importante que quiero recalcar en esta parábola, y es el hecho de que las vírgenes tuvieron 2 avisos. Y lo dice en el versículo 1. Dice, salieron a recibir al esposo. Si salieron a recibir al esposo, quiere decir que sabían que ella venía. Ya habían sido avisadas que venían. No sabían ni la hora ni el momento exacto, pero ya sabían que venía. Y luego reciben un segundo aviso en el versículo 6 y dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, hay 2 tipos de avisos. Recuérdense lo que dice la palabra de Dios, que Dios no hará nada sin comunicárselo a sus profetas. Y mucho más no va a hacer nada tan importante para su familia como es la venida por ella sin avisarles. Entonces, el Señor nos va a avisar. Y nos va a avisar a través de muchas formas, a través de un aviso verbal, a través de las señales, y a través de la inminencia, pues obviamente va a ser un incremento de señales y un incremento de mensajes. Y de hecho, si usted pone atención o ha puesto atención y ya tiene sus años de ser creyente, se va a dar cuenta que en los últimos 3 o 4 años, a lo sumo, los avisos de la venida de Cristo cada vez han sido mucho más frecuentes, intensos y de parte de mucha más gente. Ese ya es el primer aviso de que necesitamos prepararnos y necesitamos llenar nuestras vasijas de aceite. El siguiente aviso va a ser ya el aviso de la inminente venida de Cristo, de que ya está ahí a las puertas. Y eso puede suceder en cualquier momento. Así que necesitamos estamos recibiendo los primeros avisos de que Él ya viene. Entonces necesitamos realmente, como decimos en buen chapín, ponernos las barbas en remojo y comenzar a prepararnos más intensivamente para la venida de Cristo. Además, esto también es fundamental en otra cosa. Vamos a imaginarnos por un momento que en su misericordia el Señor decide retrasar unos años más su venida. ¿Quién me garantiza que yo voy a estar vivo mañana o que voy a estar vivo hasta el día de su venida? Mi día de mi encuentro con el Señor puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en una semana, en un mes. Necesito estar preparado todos los días. Necesito prepararme para estar listo para la venida de Cristo. Y esa preparación es hacer mi mejor esfuerzo para santificarme. La santificación es una obra de Dios en mí, aunque yo tengo que hacer mi parte. ¿Cuál es mi parte? Someterme al señorío de Cristo, negarme a mí mismo, escudriñar la palabra,
tener en ella mi delicia de día y de noche. Del Señor es todo lo demás. Del Señor es la transformación de mi corazón, del Señor es revelarme la palabra, del Señor es hacerme crecer cada día más, pero yo tengo que hacer mi parte. Recuérdese que somos colaboradores de Dios, no todo le corresponde a Él, yo tengo que hacer una parte. Yo hago mi parte, lo que tengo a la mano hacer, mi mejor esfuerzo, con lo mejor de mis habilidades que tenga, y el Señor hace el resto. Entonces, necesitamos desde ya prepararnos. Sea que Cristo venga en una semana, en un mes, en un año o en 10 años, no importa, pero yo debo estar preparado porque mi día del Señor puede ser cualquiera de estos días. No debe ser una preparación interesada solo porque ya viene Cristo, y a eso se refiere en la última parte del capítulo 24 de Mateo, cuando dice uno de los siervos: mi Señor tarda en venir, y entonces relax, ¿verdad? Porque como no era inminente aparentemente, entonces se relaja. Que no nos vaya a pasar eso, porque ese relax es lo mismo que le pasó a las vírgenes insensatas. Y miren, los chapines tenemos esa mala característica, ¿verdad? Todo lo dejamos para última hora. Pero esto de la preparación para la venida de Cristo no lo podemos dejar para última hora. Esto debe ser una cosa que hagamos permanentemente, sostenidamente, de prepararnos cada día para su venida. No permita que le prense el dedo a la puerta. O sea, no piense que podría prepararse a última hora. Recuerde lo que les pasó a las vírgenes insensatas. Ellas pensaron que podían prepararse a última hora y al final se quedaron fuera de las bodas del Cordero. Fueron salvas, pero se quedaron fuera de las bodas del Cordero. Se perdieron, digámoslo de esta manera, el premio mayor. El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo, del que habla Pablo. Que no nos vaya a pasar a ninguno de nosotros. Entonces, recapitulando, la enseñanza de este día es que necesitamos a partir de hoy, y Dios nos está dando la oportunidad con esta cuarentena y toque de queda de disponer de más tiempo, necesitamos enfocarnos en prepararnos para la venida de Cristo. ¿Cómo nos preparamos? Primero, a través de escudriñar la palabra de Dios, tener en ella nuestra delicia y meditar en ella de día y de noche. Y encima de todo eso nos va a llevar al beneficio de conoceremos la verdad y seremos libres, y en segundo lugar, todo lo que hagamos será prosperado. La segunda cosa es que necesitamos mejorar nuestra comunión con el Señor a través de la oración, no como petición ni como monólogo, sino como un diálogo. Mire, me encanta lo que hacía David. David abría su corazón delante del Señor todo el tiempo, le contaba cómo se sentía, si estaba alegre, si estaba triste, si estaba afanado, si estaba angustiado. Él iba con el Señor y le contaba todo lo que le sucedía, y el Señor le hablaba y le contestaba a sus peticiones, no siempre como hubiera querido David, pero el Señor siempre contestaba sus peticiones. Así que debemos aprender ese modelo de oración, de poder hablar con el Señor y decirle: Señor, mira, me siento angustiado, me siento frustrado, esto no me gusta, pero yo voy a confiar en tu palabra y me voy a mantener firme en ti, aunque estas cosas me estén sucediendo. Era básicamente lo que hacía David con el Señor. ¿Y qué dice Dios de David? Varón conforme a mi corazón. Así que, repito, necesitamos incrementar nuestro conocimiento de la palabra, no solamente leerla, sino escudriñarla y meditar en ella de día y de noche, tener en ella nuestra delicia. Permitir que la palabra, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, nos transforme al carácter de Cristo. Y evangelizar a los que no conocen al Señor y discipular a aquellos que sí le conocen. Todos podemos discipular a alguien más. Todos. Y una buena forma de tener discípulos es evangelizando. Al que usted evangeliza y se convierte a Cristo, ese es un
discípulo para usted, y su trabajo no termina en la evangelización, sino en hacerlo un discípulo de Cristo. Y finalmente, las otras dos cosas que necesitamos es congregarnos. En este momento, pues obviamente no hay templos, no hay congregaciones grandes, pero nos podemos congregar en nuestra casa. Nuestra primera congregación es nuestro hogar. Además que yo creo que después de esta situación, cuando regresemos a la disque normalidad, la normalidad ya no va a ser igual. Creo que este es un tiempo en el que el Señor nos está enseñando que necesitamos no solo estar en los templos, sino también regresar a nuestras casas. Y nuestros primeros discípulos entonces son nuestras familias. Por amor a ellos necesitamos nosotros crecer en el conocimiento de la palabra, en la intimidad con el Señor y discipularlos a ellos. Y finalmente dejar que la palabra de Dios haga su obra en nosotros para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, renovar nuestro entendimiento con la palabra y renovar nuestras acciones para manifestar el fruto del Espíritu. Repito, más simple todavía: leer la palabra, escudriñarla, tener comunión con el Señor, evangelizar, discipular y permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter y produzca el fruto del Espíritu en nosotros. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchas gracias por el privilegio de permitirme compartir con ustedes. Dos avisos o dos anuncios. El primero es que continuaremos con esta serie el próximo viernes a las 6 de la tarde. Y el segundo es un recordatorio. Por favor, independientemente de cómo se comporten los demás o de las medidas que dicte las autoridades, es importante que si usted no tiene que salir de su casa, no salga. Se guarde la cuarentena, obviamente todos tenemos que guardar el toque de queda, pero si usted no necesita salir de su casa, no salga. Salga solo si es esencial. Y si es posible, junte muchas cosas para hacer en un solo día, una sola salida, y el resto del tiempo permanezca en su casa si es posible. Si usted tiene que salir a trabajar junto con los que van a salir eventualmente, por favor use su mascarilla, lávese continuamente las manos mientras esté en la calle. Tome todas las medidas de precaución. El distanciamiento social es importante, guardar las distancias de una persona a otra. Yo sé que es para nosotros muy difícil por nuestro carácter latino, pero en este tiempo es importante que lo hagamos, que cuidemos, tomemos las medidas de seguridad necesarias. Esas medidas de seguridad las tomamos por amor a nosotros mismos, por amor a nuestra familia, por amor al prójimo, para evitar contagios al mayor nivel posible. Luego, mantenga su paz. Hay muchas noticias, algunas buenas, algunas malas y otras peores. Muchas noticias que pueden producir temor o angustia. Usted afírmese en el Señor y en el poder de su fuerza. No está solo, el Señor está con usted, no lo va a dejar, no lo va a abandonar. Él vino para deshacer todas las obras del diablo. Usted está sellado por el Espíritu Santo de la promesa y Él es su pastor y nada le faltará. Y aunque pase las situaciones más de muerte, el valle de sombra de muerte, Él está con usted. Así que no nos angustiemos, ánimo, vamos a salir de esta y vamos a salir fortalecidos, porque todas las cosas obran para bien de los que amamos al Señor. Así que, mis amados, que el Señor les bendiga. Gracias por el privilegio. Antes de cerrar, permítanme orar por todos nosotros. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por cada uno de los que estamos participando en esta transmisión, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu mano de poder esté sobre cada uno, sanando al enfermo, restaurando al quebrantado, liberando al que está cautivo, sacando al que está preso de la cárcel, Señor, rompiendo todo temor, angustia, ansiedad, miedo, Señor, y transformándolo en tu gozo, que es nuestra fortaleza.
levantando al caído, fortaleciendo al debilitado, supliendo cada necesidad, Señor, y por sobre todo dándonos hambre y sed de ti cada día más y guiándonos, Señor, para estar preparados para tu venida por la iglesia, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, también te pedimos por Guatemala, Señor, por todos los que están enfermos de COVID, Señor, y de cualquier otra enfermedad, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de ellos, Señor, y que esta enfermedad no sea para muerte, sino sea para que te conozcan más y para que se vuelvan a ti de todo corazón y para que vean, Señor, tu mano poderosa obrando en sus vidas. También te pedimos, Señor, por todos los enfermos en el resto del mundo. Señor, líbralos de todo mal, sánalos, mi Dios todopoderoso, en el nombre precioso de Cristo Jesús, llévalos a un encuentro contigo, Padre. Y Señor, gracias porque tú eres nuestro Padre, en ti estamos confiados, en ti está nuestra esperanza, Señor. No somos esclavos del temor porque somos hijos tuyos y el perfecto amor echa fuera todo el temor. En el nombre de Jesús oramos y te damos a ti, Señor, la honra, la gloria y la alabanza por todo lo que tú has hecho, estás haciendo y harás en nuestras vidas, Señor, y a través de esta enseñanza, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendiciones, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, les guarde. Les esperamos el próximo viernes a las 6 de la tarde para continuar con nuestro estudio. Y mientras tanto, que el Señor les dé una linda noche, que el Señor multiplique sus fuerzas para el día de mañana y que tengan un bendecido día el día de mañana. Bendiciones, un abrazo para todos.